Yo esperaba, yo buscaba algo mejor, no encontraba alivio para mi dolor, me iba perdiendo en la desesperación, y allí apareciste como estrella del alba, matando las tinieblas, resucitando mi alma. Cuando te busqué, Señor, te encontré. Desde lejos te vi y corrí hacia ti. Me aferré y ya no quiero soltarte. Te encontré, te dejaste encontrar. Me viniste a salvar. Entendí que de mí no te olvidaste. Te encontré y ya no te soltaré. Mi Jesús, te encontré y ya no te soltaré. Mi Jesús, te encontré. Con dulzura me hablaste al corazón y sin embargo mi alma tibia se durmió. No respondí, el tiempo se me pasó y otra vez viniste con tu inmensa gracia, tu misericordia anuló mis faltas. Cuando yo busqué tu perdón, te encontré. Desde lejos te vi y corrí hacia ti. Me aferré y ya no quiero soltarte. Te encontré, te dejaste encontrar. Me viniste a salvar. Entendí que de mí no te olvidaste. Te encontré y ya no te soltaré. Mi Jesús, te encontré y ya no te soltaré. Mi te encontré, te dejaste encontrar. Me viniste a salvar. Entendí que de mí no te olvidaste. Te encontré y ya no te soltaré. Mi Jesús, te encontré y ya no te soltaré. Mi Jesús, te encontré y ya no te soltaré. Mi Jesús, te encontré y ya no te soltaré. Mi Jesús, te encontré. Dios las bendiga, amadas hermanas, ¿cómo están? Tengan todas muy buenas tardes, sean todas bienvenidas a esta transmisión mensual de Mujeres que Inspiran, donde nos reunimos para recibir dirección, palabra del cielo, para que cada uno de los propósitos y de las promesas de Dios puedan ser cumplidas en nuestras vidas y en nuestras familias. Y claro que esto tiene que ver no solamente con conectarnos, reunirnos, sino que tiene que ver con esto de poner en práctica
toda enseñanza, todo el mensaje que recibimos del cielo. Así que sin más vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos guíe en este tiempo, en esta tarde preciosa, donde vamos a recibir bendición del Señor. Bendito Creador, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia. Dios mío, gracias porque has aderezado mesa para cada una de nosotras en esta tarde. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, sean bendecidas cada una de estas preciosas mujeres, cada familia representada, Señor. Guíanos, direcciónanos, restáuranos, afírmanos, Señor, en la fe. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a estar compartiendo en esta tarde, como siempre, ¿no? O aquellas que se conectan por primera vez, le comentamos que Mujeres que Inspiran tienen que ver con esto de estos ejemplos preciosos que están plasmados en la Biblia, ¿no? De mujeres que nos inspiran en la fe, nos inspiran en la obediencia, nos inspiran ministerialmente, nos inspiran como madres, como esposa, bueno, como hermanas en Cristo. Así que en esta tarde, bueno, no va a ser, digamos, la excepción, sino que vamos a estar hablando justamente de puntualmente una mujer que ejerció docencia espiritual, ¿no? Con su hijo. Y ese es en esta tarde el mensaje justamente este, ¿no? Se titula así, Maestras del Bien. Que en este tiempo el Señor, por medio de este ejemplo y de cada uno de los que vamos a ver, nos permita plasmar en el corazón que cada una de nosotras debemos bregar por ser maestras del bien. Así nos insta a hacer la Biblia y nosotras debemos buscar desarrollar esa docencia espiritual de la que Él nos habla. Dice la Escritura en el libro de Tito, capítulo 2, a partir del versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, y ustedes me pueden decir, bueno, pero ese texto habla de las ancianas y demás. Nosotros hoy no estamos hablando del tiempo cronológico, sino que estamos hablando, o del tiempo que alguien pueda estar en el Señor también, sino que estamos hablando de un tiempo espiritual, ¿no? De una madurez espiritual. Que aquellas que son, a veces decimos, bueno, aquellas más viejitas en el Señor por el tiempo cronológico en el que está en el camino de Dios. Y bueno, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el desarrollo espiritual, la madurez. Aquellas que son más maduras, ¿no? Enseñen a las más jovencitas espirituales, independientemente de la edad que tenga, de la edad terrenal, ¿no? Y de la edad que tenga que congrega en una iglesia. Siempre estamos hablando de una madurez espiritual. Entonces esto habla de que también nosotras debemos bregar por desarrollar esa madurez, debemos bregar por recibir las enseñanzas, porque también tenemos que entender que el Señor nos está instando a que tenemos que ser maestras del bien. A medida que vamos evolucionando también recibir nosotras, pero también poder dar por gracia eso que por gracia estamos recibiendo. Y acá dice, ¿no?, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿no? Y bueno, hablamos de, como decíamos recién, de una juventud en lo espiritual. Y cuando leía esto digo, claro, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes. Bueno, está hablando también de una consejería, ¿no? Que podamos ser maestras del bien, buenas consejeras, aconsejar no conforme los sentimientos o las concupiscencias humanas, sino que podamos aconsejar con sabiduría de Dios. Y para esto es necesario, ¿no?, primeramente entender de que el Señor mismo en la Escritura está, digamos, como ejemplo de consejero. Dice que el Señor es consejero.
Entonces nosotras debemos desarrollar de parte de Dios, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, esa consejería espiritual en la sabiduría divina. No tiene que ver con cuánto sepamos de la Biblia, sino con cuánto apliquemos. Recordemos que Hebreos dice que el discernimiento viene y la madurez viene por poner en práctica la palabra. Entonces eso nos va a ir dando, ¿no?, esa edad espiritual, esa madurez y esa sabiduría para poder enseñar a otros y para poder ser consejeras, siempre basadas en la palabra de Dios, jamás en lo que sentimos. Cuando los sentimientos, tienen que ver con lo terrenal y se mezclan las emociones y bueno, ahí podemos hacer lío y aconsejamos mal, ¿no? O enseñamos mal. Porque tiene que ver con un amor terrenal, ¿no? Ay, no le voy a decir esto porque por ahí se siente mal. Porque la Biblia dice que el que ama corrige, el que ama disciplina. Entonces, llegado el momento que tenemos que dar un consejo o enseñar algo, por más que eso no sea por ahí muy, digamos, emocionalmente aceptable, tenemos que entender que nos tenemos que manejar como mujeres espirituales, ¿no? Y sabemos que desde ahí, desde que esa palabra que confronte pueda producir, ¿no?, ese desarraigo de algo terrenal o algo que va en contra de lo que Dios pretende y espera de cada una de nosotras. Entonces, decíamos recién que lo fundamental para poder ser maestras del bien, para ser consejeras en el Señor, es la preparación. Debemos bregar por desarrollarnos. Y la realidad que esto parte desde de un encuentro con el Señor, de habernos encontrado con Él para poder desarrollar un temor reverente, ¿no? Siempre nosotros enseñamos y decimos que en el Señor no hay nuevos ni viejos, sino que hay convertidos y no convertidos. Hay algunos que nacieron de nuevo y otros que no. Entonces, a partir de esa base del nuevo nacimiento viene un crecimiento. Cuando un bebé se gesta, nace, empieza a crecer y a desarrollarse. Esa es la naturaleza, lo normal que debería pasar. Bueno, en el Señor espiritualmente pasa lo mismo. Tiene que haber un desarrollo, un crecimiento, una madurez espiritual. Y bueno, dice la palabra de Dios que si resucitamos con Cristo, si verdaderamente resucitamos con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba y no buscar las cosas terrenales. Entonces esa es una característica de un nacido de nuevo. Busca constantemente las cosas celestiales. Obviamente que tiene obligaciones y responsabilidades terrenales. No quiere decir que se deja todo por la borda, pero sí que hay una prioridad y hay una motivación correcta, constante, de buscar las cosas celestiales, porque hay una necesidad imperiosa de desarrollarse, de madurar, de crecer. Amén. Entonces, vamos al libro de Proverbios en el capítulo 1. Voy a leer Biblia de las Américas y dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea que sin temor al Señor, el temor del Señor, no puede haber sabiduría. Y el temor del Señor se empieza a desarrollar desde ese encuentro con Él. No podemos tener temor reverente a algo que ni siquiera conocemos. Entonces, justamente dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando hay un temor reverente, hay una necesidad de buscarlo constantemente, porque yo no quiero hacer nada que lo ofenda, que me separe de Él, que ponga en riesgo mi vida espiritual. Entonces ese es el comienzo de la sabiduría, ¿no? Y dice la parte B, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, para aconsejar, para enseñar, es fundamental esta sabiduría que viene del cielo. No tiene que ver con cuánto sepamos de textos bíblicos, sino que tiene que ver con una sabiduría que es celestial, ¿no? Hay una sabiduría que sabemos que es terrenal, ¿no? Que dice que es diabólica. Bueno, nosotros tenemos que bregar por desarrollar esa sabiduría celestial que tiene que ver con las obras justas, que tiene que ver con un montón de características impartidas desde el mismo cielo para cada uno de los hijos, para cada uno de los herederos del Señor. Entonces, sin temor, dijimos recién, no habrá sabiduría. Entonces, lo opuesto al temor, ¿qué es? La necedad. La necedad, ¿qué hace? Que no quiero recibir, no me interesa, tengo otras prioridades, invierto más tiempo en otras cosas, brego por ahí desarrollarme en otras áreas, pero por ahí en lo espiritual no prospera tanto mi alma. Bueno, no debe ser así.
justamente una persona en el temor del Señor tiene su prioridad, brega por desarrollarse en ese temor del Señor constantemente porque sabe que de ahí parte esa sabiduría que necesita no solamente para su vida personal y su familia, sino también para poder ser de bendición y de una buena impartición espiritual para otros. La realidad es que la necedad impide recibir lo que Dios tiene para ministrarnos. Por eso las vidas no cambian, no son restauradas, no se crece, pasa el tiempo y hay un estancamiento, ¿no? Porque hay necedad, no hay temor del Señor, no hay una búsqueda en desarrollar esa madurez que tanto se necesita para poder recibir esa enseñanza. Entonces nos encontramos con situaciones donde tenemos que aconsejar a nuestros hijos, por ejemplo, que es de lo que más quiero hacer hincapié hoy, para enseñar a otras o aconsejar a otras y nos encontramos con que no tenemos palabra de Dios o que por ahí sí la tenemos pero no sabemos cómo aplicarla porque la sabiduría tiene que ver con esto, ¿no? De poder saber aplicarla a cada circunstancia, qué aconsejar en cada circunstancia. Y si no, constantemente estamos todo el tiempo dependientes de que alguien me diga lo que tengo que hacer. Que no está mal que alguien nos esté aconsejando y nos esté enseñando, porque esto tiene que suceder hasta que el Señor venga, de poder recibir ministración. Pero también tiene que ver con esto de que yo pueda poner en práctica esto que aprendí, porque no se trata solamente de acumular información de manera natural, sino que tiene que ver con esto de recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar mi alma y bueno, justamente a aquellos que nos oyen también. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debemos pedirle al Señor, Señor, me quiero encontrar con vos, no quiero desencontrarme, quiero que ese encuentro con vos sea constantemente, todo el tiempo, todos los días y buscarlo. Recordemos que la carne siempre va a luchar contra las cosas espirituales y nos va a querer sacarnos de eso, ¿no? De todo lo que tenga que ver con lo celestial. Dice que se anteponen, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la determinación en el corazón de constantemente decidirnos por el Señor siempre. Entonces va a prevalecer lo que más alimentemos. Amén. Saben que a veces también pensaba en que puede que haya temor del Señor y no es que la persona no se desarrolla o no desarrolla sabiduría y no desarrolla esa docencia espiritual porque no tiene temor del Señor. Por ahí sí. Pero ¿qué pasa? A veces enseñanzas que se han recibido basadas en falsas doctrinas o doctrinas torcidas nos ponen bozal como mujeres, ¿no? Como por ejemplo esto de que la mujer calle, ¿no? Entonces, ay no, como yo tengo temor al Señor, la palabra dice que yo tengo que callar y no tengo que hablar, entonces no lo hago. Bueno, eso también puede ser que a veces sea un temor de Dios mal direccionado y haga de que no podamos impartir enseñanza, que no podamos impartir consejería a alguien, porque entendemos que está mal, que la mujer no tiene que hacerlo. Y bueno, no hay nada más satánico que eso, ¿no? De esas enseñanzas crueles que dice que la mujer tiene que callar. Eso fue para un determinado momento y estaba hablando en otro contexto y de otra cosa la palabra. No estaba hablando de que la mujer no puede enseñar, no estaba hablando de que la mujer no puede aconsejar, porque si no la palabra se contradice constantemente. Nos está instando a ser maestras del bien, nos está instando en la Biblia a través de un montón de ejemplos de mujeres que han sido, docentes, han ejercido la docencia espiritual con un montón de situaciones. Y entonces, como Dios se contradice, por eso es importante conocer la Escritura y saber, para poder discernir y entender cuáles son los propósitos de Dios para nosotras como mujeres. Y uno de esos propósitos es que podamos ser y desarrollar en cada una de nosotras, ser maestras del bien. Miren lo que dice el Señor, la palabra del Señor acerca de esto, de ser mensajeras, de ser ministradoras de la palabra, de proclamarla. Dice Salmos, lo voy a leer primero en traducción lenguaje actual, Salmos 68:11. Tú, Dios mío, hablaste y miles de mujeres dieron la noticia. En la Nueva Versión Internacional ese mismo texto dice, el Señor ha emitido la palabra y millares de mensajeras la proclaman. ¡Aleluya! O sea que bajo ningún punto de vista el Señor se va a contradecir.
Claro que la mujer es una de las escogidas por Dios, es una herramienta fundamental y elemental para proclamar su palabra. Las mujeres tenemos eso de tener esa impronta y esa actitud, ¿no? De ir para adelante constantemente, y no por menospreciar al varón. Ellos tienen su ministerio, también tienen sus formas, pero justamente vemos a lo largo y a lo ancho de la Escritura que la mujer tiene mucha prevalencia en esto de transmitir mensajes, de enseñar, de impartir, de ministrar, el servicio al Señor, bueno, de tantas cosas. Entonces nos tenemos que quedar tranquilas que si estábamos callando o no nos animábamos a por ahí a desarrollarnos en el área de la enseñanza, en el área de la consejería, por temor a que eso no esté bien, bueno, déjame decirte en esta tarde que la Escritura dice totalmente lo contrario y que a veces hay doctrinas torcidas y digamos retorcidas aún por el mismo infierno para que justamente callar y poner bozal espiritual a la mujer, entendiendo de que muchas veces con esa valentía, con esa impronta preciosa que nos dio el Señor de ir al frente constantemente, bueno, somos una herramienta que hace temblar al enemigo, que hace temblar los infiernos. Por eso es importante que entendamos cuál es el propósito y cómo nos debemos desarrollar por y para el Señor. Como dijimos recién, hay muchos ejemplos bíblicos plasmados en la palabra y que en el que el Espíritu Santo nos enseña que las mujeres somos y debemos ser maestras del bien constantemente, consejeras del bien. Primeramente en casa, ¿no? Como siempre enseñamos, primeramente en casa, en nuestro hogar, es allí donde la fidelidad al Señor de nuestra parte es probada. Porque si no somos fieles en eso poco que tiene que ver con mi familia, y no poco menospreciando que la familia es poco, sino que si no parto desde esa base, desde mi círculo íntimo, no podrá haber un sobre mucho te pondré, ¿no? Entonces tenemos que entender que empieza por el círculo de casa, por el círculo de nuestro hogar. Recuerden siempre esto, que nuestra fidelidad y temor al Señor va a ser probado desde nuestra casa primero. Desde ahí parte, desde ahí el Señor observa, desde ahí el Señor está probando, poniendo a prueba nuestra fidelidad. Y en el caso de aquellas que somos mamás, ¿no? Hay madres espirituales y hay madres biológicas. Bueno, tomémoslo desde los dos ámbitos. Y en el caso de las madres también biológicas, tenemos una responsabilidad imperiosa de prepararnos en la palabra de Dios, de desarrollarnos como maestras del bien, para poder inculcar, impartir, enseñar, ministrar, aconsejar con palabra de Dios a nuestros hijos. Hay una necesidad muy grande, hermanas, porque no podemos dejar en manos ni de la escuela, ni de internet, ni de la televisión, ni de amistades, que no sabemos muchas veces quiénes son, la enseñanza, ni la consejería, ni nada por el estilo. Tenemos que ser nosotras como mujeres de Dios las que impartimos enseñanza constantemente en casa a nuestros hijos y aún a los hijos espirituales. Saben que estaba viendo un informe donde decía que justamente acá en nuestro país, ¿no? En Argentina, la Argentina está reconocida por la ONU y está puesta de ejemplo como el país número 1 que brega por las políticas, por implementar políticas de género. Y que se han aplicado en este tiempo de pandemia en un 60% todos esos proyectos, ¿no? Que vienen con esas ideologías a poner, digamos, de manera contraria, a poner en ridículo la doctrina que tiene que ver con lo de Dios, a poner en ridículo el diseño de Dios para la familia, todo el tiempo esas ideologías y esas políticas que se están metiendo aún dentro de las iglesias, de algunas, con esto de un montón de enseñanzas que están totalmente torcidas o van paralelas. Sí, te enseño de lo de Dios, pero también esto también no está tan mal, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que a santificación nos llamó el Señor, no acepta mezclas.
Y hay cosas en las que tenemos que tener cuidado porque no se va, digamos, aún nuestros hijos estando dentro de una congregación, pueden ser mal influenciados a mezclarse con cosas y modernismos, con cosas del mundo, que los van a llevar a alejarse de la santidad de Dios y a acomodarse a las cosas de este mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos dejar a las manos de cualquiera la enseñanza espiritual de nuestros hijos. Nosotras, si bien hay un montón de actividades que se hacen como para que nuestros hijos estén, digamos, nutridos de fe, pero la principal fe, lo más transparente, lo más real, lo más genuino, siempre va a ser desde casa. Por eso es muy importante, amadas hermanas, que entendamos de que, no, bueno, fue a la escuelita, fue a los jóvenes, no sé ni lo que le enseñaron. No, tenemos que estar fiscalizando, chequeando qué es lo que aprendieron, qué es lo que están entendiendo de lo que aprendieron y cómo lo aprendieron. Tenemos que tener cuidado porque a veces se puede transmitir un mensaje y la persona lo puede recibir de una manera totalmente distorsionada. Entonces tenemos que bregar por poder estar fiscalizando todas las enseñanzas. ¿Y qué enseñanzas reciben? ¿Quiénes son los que están ministrando a nuestros hijos? Que no porque se hagan llamar cristianos o sea de algún grupo cristiano estén ministrando algo, no quiere decir que venga del cielo. Tenemos que tener cuidado porque dice la palabra que hay aquel que enseña otro evangelio. O sea que quiere decir que hay otro evangelio. Hay otros evangelios que se acomodan a las concupiscencias humanas para hacer sentir cómoda a la gente, ¿no? Entonces tenemos que bregar para que el evangelio que aprendan nuestros hijos sea el evangelio de Jesucristo. Que nadie ponga otra cosa que no tenga que ver con el Señor. Sabe que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando yo leía este informe digo, qué bárbaro, porque la Argentina, en el país donde nosotros estamos viviendo, está posicionada como ejemplo, como liderazgo, como número uno, ¿no? En esto que tiene que ver con implementar estas políticas de género, donde también se trasladan a las escuelas, a los programas de televisión. Yo, mientras leía esto, digo, qué tremendo, porque el plan del enemigo es destruir el diseño divino para la familia. Y justamente es en eso en donde nosotros tenemos que poner el foco, porque el enemigo se encarga muy bien de utilizar todos los recursos habidos y por haber, todos los recursos posibles para que justamente nuestros hijos sean adoctrinados en propagandas, en programas de televisión, donde quieren naturalizar todo tipo de aberraciones. Y de tanto que se inculca, se empieza a tomar como natural, como verdadero, como genuino y como que no está tan mal. Entonces, es eso lo que tenemos que nosotras entender, que si el enemigo está tirando toda la artillería y desde nada más y nada menos que un gobierno, justamente están implementando todas estas enseñanzas y quieren justamente desarraigar la enseñanza que pueden traer los padres sana hacia sus hijos por medio de inculcar, de imponer ideologías, cosas que van en contra de los valores, del diseño de Dios para nuestros hijos, para las promesas del Señor, bueno, y para todo lo que ya conocemos. ¿Cuánto más nos tenemos que despertar y decir, bueno, yo me tengo que preparar, tengo que pedirle sabiduría al Señor, tengo que aprovechar todos los recursos posibles, porque no tengo que permitir que todo lo que se levanta de las tinieblas corran a mis hijos del camino. Y a veces podemos estar distraídas en un montón de cosas. Miren, yo cuando leía este texto en la Biblia, en Proverbios 31, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, digo, qué importancia la de la mujer que tuvo un encuentro con el Señor, que fue restaurada por el Señor para poder inculcar lo celestial a los hijos, ¿no? Y encontraba un ejemplo ahí en Proverbios 31, versículo 1, dice, palabras proféticas del rey Lemuel que su madre le enseñó. Está hablando del rey Salomón, uno de sus nombres era Lemuel, ¿no? Y que tiene que ver con esto de consagrado al Señor. Y dice que son palabras que él repitió, palabras que él
plasmó también en las Escrituras por medio del Espíritu Santo, que obviamente que fueron en ella también de su boca salidas del mismo Espíritu, porque si no, no estarían plasmadas en las Escrituras. Y él no dice palabras mías que a mí se me ocurrieron, dice palabras del rey proféticas que su madre le enseñó. Porque también su madre fue enseñada por ese Espíritu Santo, que usó su boca para enseñar a su hijo. Entonces acá hablamos de una docencia espiritual, hablamos de una maestra del bien, que le enseñó bien. Y sabemos que Betsabé, la madre de Salomón, tuvo su historia difícil y complicada, su situación de pecado con David, de la que el Señor también la restauró. Tuvo ese encuentro con el Señor que evidentemente la llevó a tener un temor reverente, porque después enseñó a su hijo de cómo debía manejarse para agradar a Dios, para no correrse, para hacer obras justas. Eso habla de un encuentro con el Señor y habla del temor del Señor, porque si hay temor, hay sabiduría. Recuerden que va de la mano. Nadie puede no ser temeroso de Dios y ser sabio. Tendrá sabiduría terrenal y diabólica, pero no la del cielo. Y la madre le enseñó, dice, ¿qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte, respuesta a mis oraciones? Que no entregues tu vigor a las mujeres ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra, no sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos, sea la sidra para el que desfallece y el vino para los de ánimo amargado. Que beban y se olviden de sus carencias, que no se acuerden más de su miseria. Habla en lugar de los que no pueden hablar, defiende a todos los desvalidos, habla en su lugar y hazle justicia, defiende a los pobres y menesterosos. Verdaderamente vemos acá que ella le estaba enseñando a su hijo integridad, que deje esas cosas viles para aquellos necios que no les interesan otras cosas que no sean esas, pero la realidad es que ella estaba enseñándole a seguir un camino recto, de integridad, de misericordia, de amor al prójimo, de obras justas, nada más y nada menos, ¿no? Y también tenemos que recordar que por ahí podemos decir, bueno, pero era un rey y era la madre de un rey. La palabra de Dios dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes, así también a nuestros hijos. Por tanto, tenemos que oficiar como madre de reyes y de sacerdotes. Amén. Entonces, es muy importante que en este tiempo podamos desarrollarnos en el temor del Señor y en la sabiduría para ser esas mujeres sabias, ¿no? Que imparten, que enseñan y son buenas administradoras del legado que el Señor les dio. ¿Por qué debemos hacer esto? Mire lo que dice Deuteronomio en capítulo 6, versículos 5 al 7, Reina Valera contemporánea. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Hay dos cosas muy principales, amadas, que tienen que ver, van relacionadas con el temor y la sabiduría. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el primer lugar para el Señor. Y las palabras del Señor que tenés que cumplir estarán en tu corazón. Van de la mano. No podemos pretender repetirle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos, aconsejar a nuestros hijos, si no, primeramente, tenemos al Señor como centro en nuestra vida y su palabra que desborde de nuestro corazón. Constantemente debemos ser instruidas en ella, dice el 7, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? En todo tiempo. Buscar siempre la oportunidad para aconsejar a nuestros hijos basados en la palabra de Dios. ¿Cómo nos manejamos ante una situación? Cuando ellos pasan una situación adversa, cuando hay un mal comportamiento, cuando hay una mala actitud, ¿le ministramos? Enseguida vamos al cruce con la palabra, los sentamos a ministrarlos, a hacerlos salir de la situación. Nos sentamos a enseñarles, por ejemplo, obras justas,
cómo deben manejarse en la vida, el amor al prójimo, el estar todo el tiempo desarrollando el servicio a Dios. ¿Los estamos preparando para el servicio? ¿O solamente los estamos preparando para que sirvan al mundo con sus profesiones? No está mal que tengan una profesión, pero lo que sí está mal es que solamente lo preparemos para eso y no los preparemos como reyes y sacerdotes. El Señor nos va a demandar eso, por eso es importante que como mujeres desarrollemos el discernimiento, pero también esta sabiduría y este temor de Dios que nos va a llevar a estar constantemente enseñando y bregando para que nuestros hijos sean edificados en la fe. Claro que es una responsabilidad de compromiso que se asume cuando amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios y llenamos nuestro corazón de su palabra, damos lo que tenemos, no damos otra cosa. Y si damos lo que tenemos, ¿qué estamos dando? Conforme lo que estamos dando es lo que tenemos. Es una oportunidad para poner en una balanza, ¿no? Y decir, estoy dando mucho de lo terrenal. O directamente ni estoy dando porque no tengo tiempo, estoy muy ocupada con otras cosas. Entonces, el Señor hoy nos sale al encuentro para enseñarnos, para ministrarnos y para hacernos volver de situaciones erróneas que nos están llevando a desatender nuestra familia, a desatender a nuestros hijos de manera espiritual. Recuerden que lo más cercano a Dios que tienen nuestros hijos somos nosotras. También tienen a sus papás o alguien más, pero que nos ayude en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos. Pero la realidad es que nosotras somos ese vivo reflejo constante, debemos bregar por serlo, esa mano extendida de Dios a nuestros hijos constantemente para todo, para amarlos, para corregirlos, para disciplinarlos y para direccionarlos y prepararlos para toda buena obra. Cuando entendemos esto y nos damos cuenta de esto y vemos que el enemigo constantemente se mete por todos lados para hacer su obra destructora y justamente hacer que involucionemos en las cosas espirituales, digo, no es casualidad, ¿no? Que constantemente haya un montón de ocupaciones y un montón de ideas y sueños y cosas nuevas que nos quitan ese tiempo con nuestros hijos, que nos quitan ese tiempo con el Señor, que cada vez nos alejan más de buscar del Señor y estamos afanadas por un montón de cosas terrenales como el trabajo, la carrera, la estética, el ministerio. ¿Por qué no? Porque no tiene que ver solamente con las cosas del mundo. A veces el enemigo nos ciega con el servicio y creemos que estar todo el día haciendo cosas y dejando de lado a nuestros hijos es que estoy siendo espiritual. No, amadas hermanas. Muchos hijos de ministros se pierden justamente porque no hay esto de que tiene que ir de la mano. Está bien el servicio a Dios, pero todo tiene su tiempo. La Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Tiene que haber un equilibrio. Nunca tiene que ser así la balanza, ¿no? Más de un lado que del otro. Tiene que haber un equilibrio. Y ese amor del Señor, y ese amor al Señor, y nuestro corazón lleno de la palabra y del temor del Señor, nos va a enseñar a conducirnos de manera equilibrada. Y el equilibrio siempre nos los va a dar la palabra. A ver si estamos haciendo bien o mal o más o menos las cosas, o excelente quizás, ¿no? Entonces, miren qué llamativo que es, ¿no? Que se invierta tanto dinero, tanto tiempo, tanta, fuerzas en cosas que no son espirituales y que no edifican ni a la familia ni a los hijos. Y esto lamentablemente pasa mucho en las familias cristianas, porque las familias del mundo no conocen estas cosas. Estoy hablando concerniente a la familia en la fe, ¿no? Entonces tenemos que ser sabias en ese sentido. Si no lo hacemos nosotros, con nuestro tesoro más preciado, que es nuestra familia, el desarrollar la sabiduría y el bregar por ser maestras del bien, difícilmente vamos a tener la espalda y la autoridad para aconsejar a otros, para aconsejar a mujeres jóvenes en la fe, como decíamos al principio. ¿Por qué enseñar constantemente a nuestros hijos? Primeramente para que no se pierdan. Proverbios dice en el capítulo 22, versículo 6, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
Entonces, para enseñar el camino que debe andar, obviamente que tiene que haber alguien que lo haga, pero alguien que conozca cuál es el camino verdadero. Cuál es el camino, la verdad y la vida, que conozca a Jesucristo, que haya tenido un encuentro con el Señor. Dice Proverbios 2:20, por tanto andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. ¿Cómo vas a saber cuál es el camino de los buenos y la senda de los justos? Porque hay alguien que se las va a enseñar. Y eso es una bendición. Tenemos que bregar por ser maestras del bien, amadas, como lo hizo esta mujer, Betsabé, madre de Lemuel, ¿no? Madre de Salomón, que se tomó el trabajo de instruir. Se tomó el trabajo de lo que dependía de ella, de hacer lo que tenía que hacer. Claro que después hay decisiones que cuando los hijos son adultos toman. Pero qué importante que, a pesar de que puedan equivocarse en las decisiones que tomen, van a saber a dónde tienen que recurrir. Cuando el zapato la apriete, cuando estén contra la pared, van a saber dónde tienen que recurrir, porque hubo una madre que se sentó a enseñarle, que se tomó el tiempo, que fue consejera del bien. Van a venir a memoria esas palabras de su madre, como en el caso de Lemuel, ¿no? Que dice palabras con las que le enseñó su madre. Amadas, alguien tiene que enseñarle a nuestros hijos cuáles son esos caminos, cuáles son esas sendas correctas. Alguna mujer tiene que levantarse como maestra del bien para otras también, no solamente estar pensando en que me conecté y después sigo haciendo lo que estaba haciendo, me sigo ocupando de mis cosas, sino decir, Señor, ¿en qué etapa estoy yo de desarrollo como maestra del bien? Yo quiero ejercer esa docencia espiritual. Es una honra, es un privilegio, es una bendición. Ayúdame, ¿no? Y que podamos también tener esa espalda, como decíamos recién, y esa autoridad para poder ser esa boca que se abre de parte de Dios para bendecir a otros. Mire lo que dice Deuteronomio para terminar ahí en la Nueva Versión Internacional. Yo leía esto y digo, qué bendición cuando Moisés decía esto, ¿no? Que caiga mi enseñanza, dice capítulo 32, versículo 2 al 4. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre las plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Qué convicción, qué certeza, qué encuentro con el Señor que tenemos que tener como para tener esta convicción y transmitirla, ¿no? Dice, que caiga mi enseñanza como lluvia. Aleluya, que en esta tarde, amadas hermanas, cada una de nosotras podamos entender que debemos prepararnos constantemente, sobre todo en estos tiempos tan difíciles donde las tinieblas avanzan a pasos agigantados, empezar a bregar por ser esas lámparas que se ponen primero arriba de la mesa, representando el hogar, representando nuestra casa, ¿no? Y a todos nuestros seres más próximos, más cercanos, queridos, para poder impartir bendición de Dios, enseñanza y consejería del cielo con esa sabiduría que caracteriza a las hijas de Dios. Una sabiduría que nunca jamás, como le decían al Señor, jamás escuché hablar un hombre así, porque abría su boca y hablaba solamente las palabras que su padre le enseñaba y le ministraba. Amén. Así que en este tiempo caiga la enseñanza como lluvia. Primeramente pedírsela al Señor para cada una de nuestras vidas, buscar constantemente ser ministradas, ser enseñadas, ser vestidas, ser edificadas en la fe, para que cada una de nosotras podamos tener la honra y la bendición de cumplir con este propósito divino en cada una de nuestras vidas, que es ser maestras del bien. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, bendecimos tu palabra, te damos infinitas gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Gracias por la cobertura que les estás dando a nuestra familia, a nuestros hijos, por medio de la administración de esta palabra, Señor. Tú nos sales al encuentro para direccionarnos, Señor, pero también para ser de cobertura para ellos. En el nombre de Jesús te rogamos que un espíritu noble nos sustente en este tiempo enseñable, Señor. Que podamos recibir con mansedumbre tu palabra, la podamos practicar y a su vez
ser docentes espirituales, ser maestras del bien, Señor, para cada una de aquellas almas que están necesitando desesperadamente afirmarse en la fe, conocer y oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Amadas hermanas, Dios las bendiga y, bueno, Dios mediante, la próxima reunión con toda seguridad será en el nuevo templo. Así que Dios las bendiga. Que tengan una linda tarde.